Sí, wow. No, estoy esperando que me... Lo que le quería preguntar ahora, pero la pastora y le bendiga. Hola, ¿cómo están? Vea, otra vez al pie del cañón. Eso está muy bien. Sí, ¿qué tal, pastor? Gracias al Señor. Bueno, importante. Mucho calor por allá. Oh, aquí está lloviendo fuertísimo. Hay inundaciones, hay derrumbes. Aquí la situación está compleja en ese asunto. Está lloviendo bastante por todo Ve, el país. tremendo, ¿no? Sí. Pero usted está en Bogotá o en Cali. En este momento estoy aquí en Bogotá con mis padres. Ah, ¿y su papá cómo siguió, pastor? Mucho mejor ahora, mi hijo, gracias al Señor. Muchísimo mejor. Sí. Qué bueno, me alegro. Pero en Bogotá suele llover, ¿no? O no, no así de esa manera. Está lloviendo fuerte. Mucho frío también. Me imagino. Sí. Bueno, buenos días a todos. El Señor les bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a orar e iniciamos esta clase. Es muy interesante para nosotros hoy. Entonces, oremos e iniciamos. Señor, gracias. Gracias te damos por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Dios de la gloria, porque nos permite, Señor, estar en este momento, en este lugar, para aprender algo más de tu palabra, Señor. Gracias. Gracias te doy, Señor, por cada persona que toma esta clase. Permíteme, Dios, que sea de gran bendición para cada uno, Señor amado. Guíanos, queremos, Señor, hacer tu voluntad. Queremos, Señor, ser instrumentos de tu paz, embajadores de tu reino, Señor, establecer ese reino en la tierra con tus principios divinos, Padre Santo. Gracias en el nombre de Cristo, para tu gloria y honra. Amén. Bueno, muy bien. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Recordemos que nosotros estamos trabajando una materia que se llama Teología del Antiguo Testamento. Teología del Antiguo Testamento. Y esa materia eh, tenemos unas temáticas ya trazadas, que esas temáticas se las pasé el, en el plan de curso. Y les pasé también, los libros que les pasé son las mejores teologías del Antiguo Testamento que existen en español. Son las mejores que hay. Son muy, muy buenas. Y pues a veces las lecturas son un poco complejas, pero les recomendaría que las hiciera para que pueda entender un poco mejor lo que nosotros hablamos en clase. Y en esa teología del Antiguo Testamento eh, tenemos ya, hemos evacuado dos grandes temas. Un primer tema fue el de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Nombres y títulos de Dios. Entonces el tetragrama, el Elohim, el El y todos esos títulos que hay. El Elión, el Shaddai, eh, el Onan, Nisi, en fin. Un segundo tema que trabajamos fue el de la naturaleza del Dios del Antiguo Testamento. O también en la teología sistemática eso se le llama, a eso se le conoce con el nombre de atributos, o también hay otros teólogos que le llaman perfecciones a eso. Es como lo mismo, es hablar de temas como los que hablamos nosotros. La misericordia de Dios, la justicia, la santidad, el poder, la ira, entre otros. Obviamente no agotamos el tema, nunca los temas se agotan, lo que se agota es el tiempo, pero los temas jamás se agotan. Lo que pasa es que obviamente tenemos que seguir adelante porque tenemos que cubrir, digamos, varias temáticas que quisiéramos trabajar, pero que infortunadamente pues el tiempo no da para tanto. Hoy iniciamos otro gran tema. Hoy iniciamos otro gran tema que es un tema muy, muy importante, que es el tema de los seres espirituales. Los seres espirituales. Ese tema es bien importante y para tal efecto voy a compartir la pantalla y vamos a trabajar entonces este tema de los seres espirituales. ¿Listo? Y vamos entonces a trabajar al respecto. Muy bien.
de entre los seres espirituales de los que habla el Antiguo Testamento, ojo, porque aquí estamos viendo, reitero, solamente teología del Antiguo Testamento. De los seres espirituales de los que habla el Antiguo Testamento, vamos a trabajar, ¿quiénes? Están los ángeles, serafines y querubines. Esos son, digamos, los seres espirituales de los que nos habla el Antiguo Testamento. O sea, menciona solamente a eso. A ángeles, serafines y querubines. Hablando de los seres espirituales, digamos, como del lado de Dios, por decirlo de alguna manera. Y vamos a hablar de los otros seres espirituales que son los demonios y Satanás. Demonios y Satanás. ¿Y qué propone entonces el Antiguo Testamento para eso? Y es un tema bastante interesante. Muy bien. Entonces empezamos diciendo que obviamente nosotros sabemos que la Biblia es muy enfática al decirnos que el Señor es un Dios único, ¿cierto? Él es único. Y el famoso, la oración del famoso Shema Yisrael Adonai Heino Adonai Had de Deuteronomio 6:4. Oye ahora Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Y eso lo quiere enfatizar muchísimo. Pero cuidado, el hecho de que Él sea un solo Dios no significa que Él esté solo, porque realmente no está. Él está acompañado de una cantidad de seres espirituales que reciben el nombre, como le comenté, de ángeles, serafines, querubines. Pero obviamente esos seres espirituales no se van a comparar a Dios, ¿correcto? Pero el que no se comparen no significa el que no se comparen a Dios. Por una parte, tenemos que decir entonces que Él no está solo. Y por otra parte, tenemos que decir que Él, aunque está acompañado, esos otros seres no se comparan a Dios, ¿no? Y hay algunos textos que estoy mencionando ahí en la diapositiva que nos hablan de la existencia de esos seres. Leamos, por favor, Primero Reyes 22:19, o Isaías 6:1, o Job. Bueno, Job no, porque son los capítulos 1 y 2, donde habla de los hijos de Dios que fueron a presentarse ante el Señor, en fin. Pero leamos por lo menos uno o dos versículos de estos. Primero de Reyes puede ser 22:19. Y dice así: entonces él dijo, oye pues la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, cuidado, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. ¿Listo? Y todo el ejército de los cielos, aquí hay un sustantivo colectivo. Aunque habla de ejército, menciona a miles y miles de personas que lo componen. Entonces aquí habla de un ejército de los cielos. Entonces reitero, Dios es el único Dios, pero no está solo en el cielo. Recuerden, por favor, hoy iniciamos un tercer gran tema, que es el de los seres espirituales, y que de entre esos seres espirituales vamos a ver los ángeles, serafines, querubines, y luego veremos Satanás y los demonios. ¿Listo? Eso es lo que vamos a trabajar en este segmento. Y estamos hablando de que hay textos bíblicos que hablan de que efectivamente el Señor no está solo, ¿listo? Que Él es único, pero que está acompañado de una cantidad de seres espirituales que se mencionan por cantidades. Mire lo que dice, por ejemplo, leamos uno de los textos de Salmos que están ahí, y ahí habla de números importantes. Leamos, puede ser el Salmo, el 8:6 dice, tributad al Señor, hijos de los poderosos. Estoy en el Salmo 29:1. Tributad al Señor, hijos de los poderosos, dad al Señor la gloria del poder. Y el 82:1 de Salmos dice, Dios se levanta en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y en el 89:7
dice, Dios temible en gran manera, en la congregación de los santos y formidables sobre todos cuantos están a sus alrededor. Señor Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres tú, Señor, y tu fidelidad te rodea? Entonces recordemos que habíamos hablado en la clase anterior de que cuando se habla de ejércitos, se está hablando de los ejércitos de los cielos y también obviamente de la tierra. Pero esto no era solamente para el Dios de Israel. El Dios Él, ¿se acuerdan que hemos venido hablando de quién es el Dios Él? Él también tenía su propio panteón, ¿cierto? Ese Dios los reunía, Él los dirigía, Él hablaba a todos los reyes porque Él era, a todos los dioses, porque Él era el Dios principal en la cosmogonía ugarítica y cananea. Entonces también se plantea ese aspecto. ¿Listo? Y así como el Dios Él tiene un panteón del cual está rodeado, así el Señor de la Biblia, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, también está rodeado de una cantidad de personas y todos ellos son instrumentos de Dios. Cuidado, cada uno de esos seres tiene su función. A veces se nos ha intentado enseñar como que hay jerarquías, como que los ángeles, bueno, esos son los de menor rango, ¿cierto? Y luego siguen entonces los serafines y querubines o querubines y serafines, pero que entonces todos son de diferentes rangos. No, no. El texto bíblico no muestra eso. El texto bíblico nos indica que ellos son diferentes seres, clases de seres, con diferentes funciones, pero que de ninguna manera uno es más importante que el otro. Y entre esos seres están, como le he venido mencionando, los ángeles. Y cuidado, aquí vamos a empezar a ver que en la Biblia a los ángeles se le conocen con muchísimos nombres. Nosotros, la verdad es que tenemos muy pocos nombres para los ángeles o que nos han enseñado o que tenemos en cuenta, pero hay varios nombres en la Biblia para los ángeles. Por ejemplo, uno está en el Salmo 148.2. Aquí voy a trabajar un poquitico el hebreo. Salmo 148.2, porque la verdad es que el término ángel en el hebreo es básicamente un enviado, un enviado. Y uno de los términos es el melajá. Así, ese término está ahí en el Salmo 148.2. Aquí, uno de los nombres para los ángeles en el hebreo es los melajá y que está presente en el Salmo 148.2. Si alguien lo tiene, por favor, me colabora leyendo. A veces en el hebreo y en el español hay una curiosidad que muy seguramente las referencias bíblicas no corresponden. ¿Por qué razón? Porque en el hebreo, ojo con lo que le voy a decir, porque en el hebreo, usted ha visto, por ejemplo, en el Salmo 142 precisamente dice, hay un título en negrilla y después del título hay unas letras eh, cursivas que dice, Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Esa parte que yo acabé de leer, en el hebreo forma el versículo 1. Eso es parte original de la Biblia. Infortunadamente nuestras traducciones lo sacan de ahí y empiezan a contar desde el siguiente versículo. Entonces, por eso, muy posiblemente a veces las referencias bíblicas que doy acá, habría que buscarlas, sobre todo en el libro de Salmos, hay que buscarlas adelante o atrás, ¿ya? Para poder entender de lo que estoy hablando acá. Miren lo que dice, por ejemplo, en el Salmo 148.2. Y dice así, alábenlo vosotros todos sus ángeles. Aquí el término que se traduce como ángeles es el término melajá, que reitero, es uno de los términos, digamos, como más representativos del concepto de ángel en la Biblia y que significa precisamente un enviado. Por ejemplo, en el Salmo 82.1 que acabamos de leer ahora, habla del consejo de los dioses. Y ese consejo de los dioses es básicamente, recordemos que siempre les he venido hablando del enoteísmo, ¿no? Y que en la época enoteística era una cantidad de dioses. Entonces ellos creían en el Salmo 82.1, que es muy diciente respecto a este asunto. Mire lo que dice, Dios se levanta en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis acepción de personas con los impíos? Aquí hay mucha gente que dice
que esos dioses de los que está hablando ahí son seres humanos. No, no, no son seres humanos. Este texto corresponde a una época en la que se creía en el enoteísmo y que le he venido hablando en estas clases, que el enoteísmo es una cantidad de dioses que había y entre esos dioses está el Dios de Israel, ¿ya? Y que el Dios de Israel, pues entonces se levantaba y hablaba entre ellos, ¿ya? Y reitero, había un consejo de dioses y todo ese asunto. Reitero que eso con el correr del tiempo se va depurando todos esos conceptos, con el correr del tiempo y después se va a decir, no, un momento, es que Dios es uno y Dios es único, ¿ya? Entonces, pero hay que entender en qué momento de la teología está hablando de este consejo de los dioses. Es la época enoteística, ¿ya? ¿Por qué? Porque entre los cananeos y entre los ugaríticos y entre los egipcios y los babilónicos y todos, para todos ellos había una cantidad de dioses, una cantidad de dioses. Entonces ellos en un estadio muy incipiente de revelación teológica se considera que también pasa lo mismo con el Dios de Israel, pero después se va a decir no, no es lo mismo. Entonces después se va a trabajar lo que se conoce como el monoteísmo, ¿listo? Entonces, eso pasa ahí con esos textos. Otro nombre para los ángeles son los famosos Bene Ha Elohim, de Génesis 6, del 1 al 4, que este es un pasaje de los más complicados de la Biblia, o por lo menos que despierta más curiosidades y más escozor en la gente. Porque mire lo que dice el Génesis 6, del 1 al 4. Alguien que me ayude, por favor, mientras que coloco aquí este nombre de los ángeles en el hebreo. Ahí se les llama a los ángeles los Bene Ha Elohim. Bene Ha Elohim. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían Muy bien. gigantes en la tierra en aquellos días. Sí. Hasta ahí nomás. Cuidado, los Bene Ha Elohim. Aquí dice que aconteció que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas. Y para hablar de esto, tenemos que mencionar que hay varias digamos, teorías al respecto. Una teoría dice que los hijos de Dios son los descendientes de Seth, mientras que los hijos de los hombres serían los descendientes de Caín, ¿ya? Otros dicen los hijos de Dios son los paganos, los creyentes en Dios, mientras que los hijos de los hombres son los paganos, los que no creen en Dios. Otra teoría dice que los hijos de Dios son los reyes, los príncipes, los cortesanos, que a todos ellos se les atribuía como una filiación divina, mientras que los hijos de los hombres son los plebeyos, como yo, que no tenemos títulos nobiliarios ni nada de ese asunto. Y otra postura que hay dice que los hijos de Dios son los ángeles del cielo y que las hijas de los hombres son las mujeres. De esas cuatro teorías que le di, la más adecuada es esta, la última. ¿Por qué? Es la que apoya al hebreo. En varias partes de la Biblia, por ejemplo, en el libro de Job, siempre cuando habla de los ángeles del cielo se les llama los hijos de Dios, los Bene Ha Elohim, que son los ángeles. Pero lo que pasa es que esta postura despierta más preguntas de las que responde, ¿cierto? Porque entonces inmediatamente la gente va a decir, pero un momento, es que la Biblia dice que seremos como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento. No, es que aquí no está hablando de casamientos, aquí está hablando de que tuvieron relaciones sexuales y que esos hombres eran los famosos valientes de la antigüedad y que este texto de Génesis 6:4 está dando pie a situaciones, por ejemplo, como las famosas leyendas de Aquiles, ¿se acuerdan ustedes? De Hércules, de que eran hijos de un dios con una humana o una diosa con un humano, ¿se acuerdan? Entonces eran seres que eran como seres que tenían como parte de esas dos naturalezas. Entonces, aquí en este texto de Génesis 6 está hablando precisamente de los Bene Ha Elohim, que reitero, en textos como 1.26 de Job, como 2.1, como el 38.7, habla de esa misma frase y se traduce como los ángeles del cielo. ¿Listo? Ese es un segundo nombre para los ángeles. Hay otras que
Bueno, por ejemplo, en el Job 38, en el Job 38, 7, en Jueces 5:20, aquí en esos textos se habla de los astros, pero, y dice que los astros luchan, pero cuidado, aquí cuando se habla de los astros no son el planeta Marte, Júpiter, Venus, no, de ninguna manera. Sencillamente se refiere también a los ángeles del cielo, ¿ya? En textos como reitero, Jueces 5:20, Josué 5:14, Isaías 40:26, ahí en esos textos está hablando de los ángeles del cielo. Otro nombre para los ángeles es los Bene Elión, los hijos del Altísimo, Salmos 82:6. Mire lo que dice el Salmos 82:6. Yo dije, ustedes son dioses del Altísimo y todos ustedes, yo dije, ustedes son dioses y todos ustedes hijos del Altísimo. Cuidado, aquí no está hablando de seres humanos. En la interpretación, digamos, natural o tradicional, se dice que esos textos están hablando de seres humanos y que por lo tanto nosotros somos diosesitos junior. No. Aquí en el hebreo está los Bene Elión, que ese es otro nombre para los ángeles del cielo. Los Bene Elión, que son los hijos del Altísimo. Ahí está, los Bene Elión. ¿Listo? Los Bene Elión. ¿Aquí qué dice? Los Melajá o Melacá. Aquí dice los Beneja Elohim. Beneja Elohim. Es decir, los hijos de Dios. Y aquí ya dice los Bene Elión, que son los hijos del Altísimo. Ahí no se está refiriendo, reitero, a seres humanos. Ahí se refiere a seres divinos. Muy bien. En el Salmo 89, versículos 6 y 8. Salmos 89. En los Salmos 89, versículos 6, dice, porque ¿quién en los cielos se igualará al Señor? ¿Quién será semejante al Señor entre los hijos de los poderosos? Los hijos de los poderosos. Y en el versículo 8, Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres tú, Señor, y tu fidelidad te rodea. Aquí se refiere, o en el hebreo está la frase los kedoshim, los kedoshim. Es muy posible que en otras frases, en otros textos, se hable de ellos como los santos, los santos. Entonces, está, por ejemplo, en textos como Job 5:1, como 15:15, como Daniel 4:13. Entonces, el término kedoshim que está ahí es para el término santos. Cuando la Biblia habla ahí de los santos, tal cual está en ese texto, habla precisamente los kedoshim. ¿Listo? Los kedoshim. Muy bien, y ahí están otros textos de los que estamos hablando. Otro nombre para los ángeles en la Biblia son los Javirim. Los Javirim. ¿En dónde está ese término? En el capítulo 78, versículo 25. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. Eso aquí está hablando de cuando el Señor envió las codornices, ¿se acuerda? En el desierto y el maná. Y aquí a los ángeles se llama los Javirim, los Avirim, los nobles. ¿Sabían ustedes esos títulos para los ángeles? Los Avirim. Entonces, aquí hay que tener en cuenta
también este nombre, los Avirim, así como está en el hebreo. ¿Qué significa Avirim? Los nobles. Ahí está. Los Avirim, que son los nobles. Muy bien. Y en el Job 22, en el Job 21, 22, se les habla a los ángeles diciéndole los elevados. Y ahí el término está en el hebreo, los ramim. Los ramim. Los ramim. Mire lo que dice Job 22, Job 21, 22. Si alguien lo tiene, por favor. Job 21, 22. Dice así. ¿Enseñará a alguien a Dios sabiduría cuando Él es el quien juzga a los que están elevados? Esos elevados de los que habla ahí en el libro de Job son los ángeles. Esos otros nombres para los ángeles. Y otro nombre que se ha trabajado para ellos está acá en el Salmo 103:20. Los poderosos. Los Giborim. Los Giborim. Ese mismo nombre está en el Joel capítulo 3, versículo 11. Mire lo que dice en el Salmo 103. Salmo 103:20. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles. Cuidado. Y luego dice, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra obedeciendo la voz de su precepto. ¿Listo? Los poderosos. Esos son entonces los ángeles también. Estoy hablando de los diferentes nombres que tienen los ángeles en el texto bíblico. Y en el Salmo 148, versículo 2, está los Zeba o los Zebaot, que es el término que se utiliza para ejército, para huésped, los Zebaot. Y era el término del que nosotros hablábamos la clase anterior, ¿se acuerda cuando hablábamos de la Guerra Santa y del poder de Dios? Que es el término también para ejército, los Zebaot. A los ángeles del cielo se les llama también los Zebaot. ¿Listo? Muy bien. Pero acá hay algo muy importante. Le cuento una cosa. La teología judía en la actualidad maneja muchísimo la adoración y el culto a los ángeles. Y en la teología judía el concepto de la angelología es muy fuerte, tremendamente fuerte en la actualidad. Ellos tienen unos libros que se llama el Zohar, que son como 23 tomos, y hay que entender entonces esa parte de ahí. Pero, como le comento, digamos que en el Israel de la Biblia, en el Israel del Antiguo Testamento, se evitó muchísimo el culto a los ángeles, ¿ya? De hecho, en el libro de Ezequías, perdón, en el libro de Segundo de Reyes 18:4, el rey Ezequías destruye la serpiente. ¿Se acuerdan ustedes la famosa serpiente que pertenecía? En este caso, esa serpiente tenía un cuerpo, porque algo de lo que nos vamos a enterar en esta clase es que los serafines tienen cuerpos de serpientes. Eso es una cosa loquísima porque nosotros no nos imaginamos que eso sea así. Pero en la Biblia, los serafines tienen cuerpo de serpiente. Y aquí vamos a ver que la famosa serpiente que colocó Moisés en el desierto. Moisés en el desierto, esa serpiente se llamaba la famosa Nehushtan. Y esa serpiente terminó siendo una adoración para el pueblo de Israel tremenda, un ídolo tremendo. Y Ezequías, aquí en el segundo libro de Reyes, la está destruyendo. La está destruyendo porque definitivamente ya no hay posibilidades de nada más, sino destruirla. Mire lo que dice en el 18:4.
Quitó los lugares altos y quebró las imágenes y rompió los símbolos de Ashera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamó Nehushtan. Ojo, esto es parte de ese culto a los ángeles que se evitó a toda costa en Israel y que se había ingresado con esta Nehushtan y que Ezequías la quita. ¿Listo? Entonces, porque se trató de evitar el culto a los ángeles. Porque en Palestina, cuidado, en Palestina era muy normal y en toda la Mesopotamia, ese concepto de la serpiente que nosotros tenemos de Génesis 3, las serpientes son adoradas en toda la Mesopotamia. En Egipto, ¿se acuerdan que la serpiente está en la tiara del faraón? Y esa serpiente se llama Horus o se llama Oreo y es una serpiente, una cobra lista para atacar que se supone que protege al faraón, ¿ya? En la Mesopotamia, ojo, el concepto de la serpiente era que era un semidios. Para los de la Mesopotamia y para los orientales, la serpiente no es lo mismo para nosotros. Que nosotros vemos una serpiente y bueno, los cobardes como yo salimos corriendo, pero los otros que son un poco más valientes se quedan y tratan de matarla como sea. Para ellos no, porque para ellos la serpiente es como casi un semidios. Tiene la capacidad de regenerarse y varias veces durante su vida cambia de piel. Tiene la capacidad de ver de noche. El sigilo trabaja, sí. ¿Me puedo hacer una pregunta? Perdón que le interrumpa. Pastor, y entonces, ¿qué pasa con la serpiente del Génesis? O sea, ¿por qué en el Génesis esa serpiente es representada con el demonio, pues, con... Eso es falso. Esa es una muy buena pregunta y la vamos a ver más adelante cuando veamos lo de Satanás. Pero te adelanto algo. La equiparar a la serpiente de Génesis 3 con Satanás, eso se empezó, ¿sabe en cuál libro? En el libro de Sabiduría, capítulo 2, si no estoy equivocado, versículo 24 más o menos, donde se empezó a equiparar a la serpiente de Génesis 3 con Satanás. Pero en el Antiguo Testamento no. En el Antiguo Testamento, esa teoría viene de un libro deuterocanónico que se llama Sabiduría, ¿ya? Porque el concepto de serpiente es muy diferente en la Mesopotamia. Era alguien adorado. Lo que se está tratando de trabajar en Génesis 3 eso se llama una etiología, ¿no? Y es un texto muy interesante. Yo, en uno de mis canales de YouTube, yo tengo una enseñanza de la serpiente muy interesante, porque eso es bien interesante ese concepto ahí. Pero de ninguna manera podemos decir que la serpiente de Génesis 3 era Satanás, como se ha dicho tradicionalmente. No, eso no es cierto. Entonces, porque las serpientes eran muy utilizadas ahí en toda la Mesopotamia y eran admiradas. Infortunadamente, cuando se dice que la serpiente era más astuta, infortunadamente para nosotros la palabra astucia tiene una connotación negativa, pero en el hebreo no. En el hebreo la palabra que se utiliza para astucia es un sinónimo de sabiduría. La serpiente era más sabia que todos los animales. Entonces, ellos siempre han intentado como explicar, por una parte, la serpiente como uno de los peores animales, pero por otro lado, como un semidios en algunas culturas y en otras culturas como totalmente un dios, ¿ya? Ese concepto de la serpiente es bien interesante. En Ezequiel capítulo 1, versículo 12, y aquí vemos un primer rol de los ángeles. Hay un ángel intercediendo por Israel. Leamos Ezequiel 1:12. Uno de los roles de los ángeles es, reitero, la intercesión del ser humano frente a Dios. Ezequiel, capítulo 1, versículo 12. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu los llevaba, ellos iban y no se volvían al andar. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones encendidos. Bueno, en fin, aquí está hablando de otros seres espirituales que son los querubines, pero este texto no me concuerda con este asunto. Permítame, busquemos por favor Gálatas 3:19 y Hebreos 2:2, cuando aquí en este texto hablamos de que la alianza en el Sinaí, lo que nosotros conocemos como el decálogo divino,
está atribuido a la mediación de los ángeles. Y ya les busco, por favor, un texto que me trabaja esta parte. Busquemos, por favor. Busquemos Gálatas 3:19. Dice Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Bien, acá es algo muy importante. Este texto que acabamos de leer nos sirve hablando de los ángeles como mediadores. Y nos está diciendo que la ley en el Sinaí se le atribuye a los ángeles. Fíjese, hasta ahora habíamos dicho nosotros que el dedo de Dios, ¿cierto? O que el Señor escribió, o que le dio a Moisés las palabras, en fin. Pero en el libro de Gálatas nos dice que la ley fue dada mediante, es decir, la mediación, la intercesión de unos ángeles, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta esta parte. Por ejemplo, el Génesis 28:12 nos habla también de la mediación de los ángeles entre Dios y el ser humano. Y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Esos ángeles de Dios no están subiendo y bajando así como porque sí, sino que están representando como una mediación entre Dios y el ser humano. Ahí, por favor, en el lugar del texto de Ezequiel 1:12, coloquemos entonces el de Génesis 28:12, que nos habla precisamente de esa mediación que tienen los ángeles entre Dios y el ser humano. De que ellos estén subiendo y bajando, ahí eso no es por deporte, porque están haciendo cardio, sino que están mirando cuál es la voluntad de Dios y cuál es el actuar del ser humano y están siendo, reitero, mediadores o intercesores entre uno y otro. Por otro lado, otro aspecto de los ángeles en la Biblia es que, reitero, se les atribuye la mediación de la alianza en el Sinaí. Entonces dice que eso es por parte de los ángeles, ¿cierto? ¿Y eso por qué se daba así? Porque básicamente los reyes ejercían su dominio mediante los virreyes, es decir, el rey no podía estar, digamos, en todo lugar, en todo momento. Entonces ellos sencillamente enviaban, digamos, unos representantes de ellos a los lugares alejados de su reino. Esos eran los virreyes, ¿correcto? Y entonces se toman esos mismos conceptos para decir, así como los reyes y los virreyes son como parte de su dominio, mediadores, así también los ángeles son mediadores entre Dios y los seres humanos, ¿ya? Entonces, Pastor, sí. Con base, Pastor, acá Sí. con base en la definición que usted nos va dando de los ángeles, yo tengo una inquietud con relación al Salmo 104 y versículo 4, cuando aquí leemos la escritura nos dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros, ¿sí? Sí. ¿Qué definición toman allí los ángeles entonces? ¿Cuál es su rol de acuerdo con esta teología? Aquí nosotros vamos a darnos cuenta que está hablando aquí más de un ángel, más que de un ángel, de un querubín, que corresponde la descripción a ellos. Porque, bueno, ahorita cuando veamos los querubines lo vamos a ver. Pero efectivamente sí son seres espirituales. Sí son seres espirituales que tienen unos roles distintos. ¿Listo? Y lo vamos a ver entonces ahorita cuando veamos los querubines. ¿Por qué razón? Mire lo que dice, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, para responderte a tu pregunta un poco más detenidamente. Ezequiel capítulo 1. Mire cómo los describen a ellos. Mire lo que dice el 4. Miré y vi que venía del norte un viento huracanado y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor en medio del fuego, algo semejante al bronce refulgente. Y en medio de todo vi la figura de 4 seres vivientes. Estas eran su apariencia.
Había en ellos un parecido a seres humanos, cada uno tenía 4 caras, 4 alas, sus pies, sus piernas eran rectas y sus plantas de pies como pezuñas de becerro, que centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Esa es la descripción que hay allá. Es la misma descripción que está aquí en Ezequiel, correcto, donde todo es brillante. Este libro de Ezequiel está hablando de los querubines y parte del rol de los querubines es que son como el transporte de Dios. Aquí está hablando como del trono de Dios y lo está describiendo de esa manera. Son querubines que lo están soportando, correcto, y se mencionan como seres así, bronce refulgente. O mire lo que dice en el versículo 4, la parte B, un resplandor en medio de fuego, algo semejante al bronce refulgente. Y en medio de ellos vi 4 seres vivientes y esta era la apariencia. Entonces empieza a mencionar a ellos. Y en el capítulo 10 de Ezequiel reconoce esos seres vivientes como los querubines. Mire lo que dice en el 10:2. Habló el hombre vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre él con cuidado. Entonces, siempre se está refiriendo a esos querubines como esos seres refulgentes. ¿Listo? Muy bien, pero reitero, ahorita te hablo más de ese concepto. Básicamente, como le comento, en el Antiguo Testamento, en la época del profetismo, esa concepción de los ángeles era más bien como marginada, estaba como detenida allá. Porque se planteaba que el ejército de los cielos era un ejército, digamos, que existía, pero que el dominio, el poder, el gobierno del mundo era básicamente de parte de Dios y punto. Pero cuando el pueblo de Israel está en el exilio en Babilonia y cuando se da la época persa, ahí hay un florecimiento de la doctrina de la angelología grandísimo. Por eso es que nosotros vemos al libro de Daniel. ¿Recuerdan ustedes el libro de Daniel? En ese libro de Daniel, los ángeles tienen un rol muy importante. Recuerden que en el libro de Daniel a los ángeles se les atribuye, por ejemplo, el gobierno del mundo. Entonces hay un ángel que está encargado, los famosos príncipes, ¿no? El príncipe de tu pueblo. Entonces ahí está Gabriel, está Miguel, y hay una angelología tremenda. Los ángeles son los que casi que dominan el mundo. Pero eso se dio ahí en el exilio y en el posexilio. Por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 4, versículo 17, esos seres de los que habla ahí son ángeles, los famosos vigilantes y los santos. Daniel capítulo 4, versículo 17, dice así, las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Esos vigilantes y esos santos de los que habla ahí son los ángeles a los cuales se les atribuye un gobierno del mundo de una manera un poco más importante. Es como si en el libro de Daniel el gobierno del mundo hubiese sido transferido a los ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué? Reitero, porque en el contacto con los babilónicos y los persas es que se desarrolla la teología de la angelología. Y hay un florecimiento enorme de ese concepto de los ángeles en esa época. ¿Listo? Entonces ahí se le empiezan a atribuir a los ángeles una cantidad de cosas que anteriormente no se les atribuía, pero ahí sí se les empezó a atribuir. Bueno, aquí... Sí. Cuando, por ejemplo, el pueblo de Israel salió de Egipto, que dice que el Señor sacó al pueblo con sus ejércitos de los cielos, algo así. Lo sacó de Egipto. Cuando Sí. dice que la columna iba de día y de columna de día columna de nube y de noche columna de fuego, sí. Habla que lo sacó los ejércitos de los cielos, algo así. Sí. En la Biblia vamos a ver un poquitico más adelante que habla de que los ángeles, otro rol de los ángeles es ejecutar los juicios de Dios. Por ejemplo, el que mata a los primogénitos de los egipcios es un ángel. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, obviamente, los ángeles siempre se van a poner
digamos, como al servicio del Señor y ejecutar esos juicios. En el Apocalipsis de Enoch hay 70 pastores que gobiernan las naciones bajo la tutela del arcángel Miguel. Pero eso es un deuterocanónico. Pero estoy mencionándolo, perdón, ni siquiera es deuterocanónico, es un apócrifo, pero lo estoy mencionando para que tengamos en cuenta de cómo se va configurando una creencia en los ángeles. Sobre todo, reitero, en el judaísmo de la actualidad se menciona muchísimo eso. Ahora una pregunta. Sí. ¿Existen ángeles que toman características o atributos personales? Antropomórficos, claro que sí. Eso es muy normal en el texto bíblico veterotestamentario. Recordemos que se habla, por ejemplo, de los ángeles en el libro de Génesis. Mire lo que dice, por ejemplo, en el Génesis 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Entonces, aquí habla de unos ángeles, pero ¿cómo los puede ver Lot? Los puede ver porque los ángeles tomaron formas corpóreas. Y en el libro de Génesis, también en el capítulo 6 que leíamos ahorita, dice que los ángeles del cielo vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tuvieron sexo con ellas. No hubiesen podido tener sexo si no tuviesen formas corpóreas. Ahora, entonces, la pregunta que nace ahí, que es muy importante y fuerte, diríamos entonces, ¿cómo es posible eso? En la teología eso se llama unión hipostática. La unión hipostática es la unión de dos naturalezas en una, y que la naturaleza que da como resultado tiene características de una y de la otra. La unión hipostática, o sea, el mismo Jesucristo, se habla de unión hipostática refiriéndose a Jesucristo. Eso es lo que está en el himno cristológico. Repítame eso ahí, pastor. Unión hipostática, hipóstasis. Ojo, le trabajo esta palabra. Hipóstasis es la unión de dos naturalezas en una. Por ejemplo, Jesucristo está unido, o sea, en Jesucristo vemos dos naturalezas. Y por eso decimos que la naturaleza divina está unida hipostáticamente en Jesucristo con la naturaleza humana. Por eso usted y yo hemos escuchado siempre en la teología que Jesucristo es el totalmente Dios y el totalmente hombre, ¿cierto? Lo hemos escuchado. Entonces, eso significa, no podemos decir que 100%, porque a veces la gente dice 100% Dios, 100% hombre, no, porque ahí sería un 200% y no funciona. Lo que sí podemos decir es que Jesucristo, perdón, en la teología cristiana es totalmente Dios y totalmente hombre. ¿Eso cómo se explica? Porque se une hipostáticamente una naturaleza divina con una naturaleza humana. Y la resultante de esa nueva naturaleza que surge es que tiene connotaciones de ambas naturalezas, ¿ya? Por eso en Jesucristo vemos cómo Él es totalmente humano cuando está durmiendo en la barca, ¿cierto? Porque está cansado, eso es totalmente humano. Pero acto seguido se levanta y le dice a la mar, cállate, enmudece. Eso es totalmente divino. Ahí está la unión hipostática. ¿Dónde más se ve la unión hipostática en Cristo? Cuando Él dice, por ejemplo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Totalmente humano, totalmente humano. Pero acto seguido está en la cruz, siendo crucificado, y a partir de esa crucifixión salvando al ser humano. El único que puede salvar al ser humano, según la teología, es Dios. Entonces ahí está totalmente Dios, ahí se ve reflejada la unión hipostática de Cristo. En los libros, por ejemplo, de Génesis que leímos, Génesis 6, ahí está también la hipóstasis, es decir, seres angelicales que toman formas corpóreas y que los seres que nacen de esa unión son los famosos valientes de la antigüedad. Y yo le decía que esa lectura es la base para las historias de Hércules, de Aquiles, que son seres humanos compuestos también con seres divinos. Pastor, pero entonces esos seres celestiales que toman las mujeres aquí humanas,
y toman forma corpórea, Claro. las toman ellas sexualmente como tal, Sexualmente. o sea que la Según- corporidad es total. según digamos, la teología que está en este texto, y si tomamos en cuenta, porque recuerden que les hablé como de 4 o 5 teorías, si se toma en cuenta que la teoría de los Beneja Elohim, como lo dice el hebreo, es, son los ángeles del cielo, entonces toman formas corpóreas, ojo, con penes y todo, y tienen sexo con las mujeres, y las mujeres quedan embarazadas, y los seres vivos que tienen como resultado son seres vivos especiales, ¿ya? De hecho, se ha planteado que en el texto en Génesis 6, cuando habla de gigantes, no debería traducirse gigantes, porque la palabra para gigantes en la Biblia, otra vez la importancia del hebreo acá, la importancia de los ángeles, la palabra para gigantes en la Biblia es la palabra Rafa. Creo que es así, si no estoy equivocado. Rafa. Permítame. Y la palabra que está ahí en Génesis 4 para hablar de los gigantes, lo que se tradujo como gigantes es la palabra nefilim. Nefilim. Ojo con esta palabra. Los nefilim. Y los nefilim, este término nefilim se traduce como ángeles, como seres que no guardaron su dignidad. Esta palabra nefilim significa seres caídos. Y esta es la palabra que está en el hebreo en Génesis 6. Y entonces, ¿por qué le llamaron gigante, pastor? ¿Por qué no pusieron tal y como está la transliteración? Esta es una muy buena palabra. Esa es una muy buena pregunta. Pero sin duda, lo que se pretende es precisamente intentar como un eufemismo. Como un eufemismo. ¿Sabe cuál traducción, curiosamente, es muy buena en ese texto de Génesis 6:4? Curiosamente, una traducción que es tan vilipendiada, pero la mejor traducción que hay de ese texto es la de los testigos de Jehová. Si alguien tiene, por favor, la traducción de los testigos de Jehová ahí en ese texto de Génesis 6:4, o bueno, leamos desde el 1, a ver, busquémosla rápidamente, ahí si alguien la tiene, por favor, y nos vamos a dar cuenta. ¿Alguien lo tiene? Pastor, ¿se puede decir que Satanás es un nefilim? Bueno, ese es un concepto un poco complejo, que lo veremos ahorita cuando veamos Satanás. No creo que alcancemos en esta clase. No vamos a alcanzar. Pero es, digamos, el mito que está funcionando ahí. Es el mito que está funcionando ahí, que es un nefilim. Muy bien. ¿Lo tiene? No, pastor, lo estoy buscando, pero no sé cómo, no lo encuentro. Busquen ahí. Esa es la traducción del Nuevo Mundo, se llama así. Traducción del Nuevo Mundo. A ver. Bueno, si no Dice está. los nefilim, ya lo encontré, un momento, yo lo encontré. Sí. Se los Dice, nefilim. ajá, No, dice
Los Nefilim ya estaban en la tierra para ese entonces y también después. ¿Y qué dice el 6.1? Dice, ahora bien, cuando la cantidad de hombres empezó a aumentar por toda la tierra y ellos tuvieron hijas. Entonces los hijos de Dios, dice. ¿En el Nuevo Mundo? Sí, entonces los hijos del Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres. Pero hay una que dice literalmente los ángeles del cielo. Aunque ahí está un poco más claro, porque ahí dice los hijos del Dios verdadero. Pero también se presta para otras cosas. ¿Listo? Entonces, pero reitero, es muy normal que se plantee desde esa perspectiva. ¿Listo? Muy bien. Bueno, en fin, esto era porque me estaban haciendo la pregunta de que ¿qué? De que me estaban haciendo la pregunta de que si tomaban formas corpóreas. Sí, sí toman formas corpóreas. Lo vemos ahí en el texto de Génesis y lo vemos ahí en el texto de cuando Sodoma y Gomorra en Génesis 19:1. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cuando se acentúa cada vez más, por una parte, la trascendencia de Dios, es decir, trascendencia, recordemos, es que Dios está por allá. O sea, hay dos conceptos en la naturaleza de Dios, inmanencia y trascendencia. Dios presente, pero también por otro lado, trascendencia a Dios lejano, allá, separado de toda su creación. Cuando se trabaja ese concepto de la trascendencia, es decir, Dios lejano, perdón, entonces no necesitamos tanto un Dios lejano, necesitamos un Dios que esté más cercano. Bueno, Él está lejano, pero nos dejó los ángeles. Entonces, ahí empieza a proliferar la angelología. Y al proliferar esa angelología, se intenta oscurecer la idea de Dios. Y por eso, como le comenté en el exilio y posexilio, el florecimiento de la angelología va a oscurecer la idea de Dios y a los ángeles casi que les atribuye el gobierno del mundo y toda esa situación. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como le comenté, uno de los roles de el ángel como tal es primero la intercesión. Leamos, aquí tengo otros textos de intercesión. Job 5.1, Job 33, 19 al 24. Entonces, ese malaj, ese ángel, intercede por Dios por una persona enferma y consigue el favor de Dios para esa persona enferma. Job 5.1. Ahora pues da voces a ver quién te responde. Cuidado. ¿A cuál de los santos? Ojo, recuerde que le dije anteriormente que uno de los nombres para ángeles era los santos. ¿A cuál de los santos te volverás? Aquí no está hablando de San Pedro, San Pablo, San Lucas, no. Aquí está hablando de los ángeles. Y está diciendo a cuál de los ángeles le vas a orar para que sea mediador. Es lo que le está diciendo en otras palabras. Y el 33, 19 al 24 también está ese concepto. Habíamos leído también el concepto de los ángeles subiendo y bajando por las escaleras y este concepto también de Génesis 19:1, ¿a qué fueron los ángeles allá a Sodoma y a Gomorra? Recuerde que fueron a mediar entre Dios y Lot, por lo que había dicho Abraham, que le ayudaran para que su sobrino Lot no fuera destruido con ellos, ¿correcto? Entonces, reitero, un primer aspecto de los ángeles es la intercesión entre Dios y los seres humanos. Un segundo aspecto es que se le atribuye la mediación de la ley en el Sinaí. Se le atribuye la ley en el Sinaí. ¿Listo? Por otro lado, también tenemos que hablar de otros roles. Por ejemplo, los ángeles escoltan a Dios en sus teofanías. Job 38:7, Deuteronomio 33:3, Zacarías 14. Algunos de esos textos están acá. Leamos por lo menos uno de esos textos. ¿Sobre qué estaban fundadas sus bases o quién puso su piedra angular? Cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí están hablando
de una teofanía y los ángeles son los que están lidiando en esa situación. Es decir, están yendo con el Señor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque participan de la gloria de Dios. Cuidado. Esos ángeles son también parte de una naturaleza luminosa. Según nos dice Segundo Reyes 2:11, Job 15:15, y por esa naturaleza luminosa se les va a comparar siempre con, con la pureza y con el cielo, con la claridad del cielo. Cuidado, algo muy importante, algo muy importante. Los ángeles no tienen alas. Todas estas fotos que nosotros tenemos acá, salen ángeles con alas, porque le doy en el buscador de Google ángeles y siempre salen esos. Pero cuidado, los ángeles no tienen alas. Los que tienen alas. Pastor, y cuando leemos Isaías capítulo 6, leámoslo entonces. que también tenemos ahí un concepto. Excelente, muy bien, gracias por mencionar ese texto. Leamos Isaías. Isaías capítulo 6, a ver si los seres que hablan ahí son ángeles. ¿O qué clases de seres son? Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. En el año, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cuidado. Por encima de él había, ¿qué? Serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ojo, los de Génesis 6, los de Isaías 6 no son ángeles, son serafines. Tengamos en cuenta esto. Los serafines sí tienen alas, los ángeles no. Entonces, ¿de dónde vino esa connotación de angelitos todos regordetes, cada uno con su arpa y con alitas? Eso se empezó a trabajar por allá con Miguel Ángel en la Capilla Sixtina y toda esa vaina, pero en la Biblia los ángeles no tienen alas. ¿Listo? Entonces, aquí hay algo para corregir. Por otro lado, también los ángeles son intelectualmente superiores a los hombres. Los ángeles se creía o se cree en el texto bíblico que son mucho más inteligentes que los seres humanos. Por eso es que en textos como en el segundo libro de Samuel, mire lo que dice, segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 20, se le intenta decir, en este caso a David, segundo de Samuel, capítulo 14, versículo 20. Voy a leer desde el 19 para entender un poco más. El rey preguntó, ¿no está metida la mano de Joab en todas estas cosas? Y la mujer le respondió, vive tu alma, rey, señor mío, que no se aparta ni a la derecha ni a la izquierda todo lo que mi señor el rey ha hablado. Porque fue tu siervo Joab quien me mandó y él puso su boca en la boca de tu sierva todas estas palabras. Mire lo que dice el 20. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi señor es sabio con la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Aquí se le está hablando a David y como era el rey, los reyes siempre se han considerado pues más brillantes que todos los demás. Y esta persona le dice, mi señor tiene la sabiduría de un ángel. Aquí lo que le está diciendo es que, claro, nosotros sabemos y creemos que los ángeles son mucho más sabios que los seres humanos. Tú eres tan sabio como un ángel, es lo que le está diciendo acá. Miren lo que dice de pronto también el 19, 27. Él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, pero cuidado, pero mi señor el rey es como un ángel de Dios. Trátame pues como mejor te parezca. Aquí está hablando entonces nuevamente de la sabiduría de David, diciendo tu sabiduría es similar a la sabiduría de un ángel. En otras palabras, eres más brillante que muchas personas. Por favor, entonces actúa en calidad como tal. ¿Listo? Entonces, ese es el concepto también de los ángeles. Son más sabios, más inteligentes que los seres humanos. Muy bien. Por otro lado, también los ángeles se prestan para
hablar de los juicios del Señor. Los ángeles son los que ejecutan los juicios del Señor. En el Éxodo capítulo 12, versículo 23, aunque esto no se ve muy bien en el español, se ve es en el hebreo, pero aquí está hablando de un ángel funesto. Perdón. Éxodo capítulo 12, versículo 23. Pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes. Pasará Jehová de largo por aquella puerta y no dejará entrar, cuidado, al heridor en vuestras casas para herir. Este heridor del que se habla ahí es un ángel exterminador. Reitero, eso infortunadamente no se ve en el español, pero en el hebreo sí. El heridor. ¿Listo? Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel 24 y en primero de Crónicas 21, en el famoso texto del censo de David, ¿quién es el que ejecuta ese juicio? Es un ángel. Mire lo que dice en segundo de Samuel 24, 16. Segundo de Samuel 24, 16 dice: y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que exterminaba al pueblo: basta ya, detén tu mano. Ahí alcanza a matar 70,000 personas. Mire lo que dice en el 15. Entonces el Señor envió desde la peste sobre Israel desde esta mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70,000 hombres del pueblo, desde Dan hasta Beerseba. Acá. Entonces, eso lo que dice ahí, la famosa peste no es una peste como tal, es un ángel. Es un ángel del cual habla de cómo destruye al pueblo de Israel. Y este mismo texto está en Primero de Crónicas. Primero de Crónicas 21:15. Dice así: envió el Señor el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando ya estaban destruyéndola, miró el Señor y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Entonces, reitero, otro de los roles de los ángeles es que ejecutan los juicios de Dios en este caso. Igual también en Segundo de Reyes 19:35, recuerdan ustedes que hubo una mortandad de 180,000 soldados. Segundo de Reyes 19:35. ¿Quién ejecutó esa muerte tan tremenda de ellos? Pues los ángeles. Los ángeles. Segundo de Reyes 19:35 dice así: aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Cuidado, por favor, no me vayan a preguntar ¿y quién es el ángel de Jehová? Porque realmente hay teorías que apuntan, es que el ángel de Jehová es Jesucristo. Es una teoría, pero que tenga un asidero bíblico realmente no es así. Desde la perspectiva de la angelología veterotestamentaria, el ángel de Jehová es un ángel, pare de contar, ¿ya? Un ángel que ostenta ese poder, pero que sea Jesucristo no me atrevería a decirlo. ¿Listo? Pero es el que mata aquí a 185,000 soldados. De hecho, si fuera por lo que está haciendo el ángel de Jehová acá, no nos favorecería mucho decir que fue Jesucristo, porque ¿qué es lo que está haciendo el ángel de Jehová acá? Mire lo que dice: aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Oh, cuidado. Cuando estaba Jesucristo en la tierra, dice: amen a sus enemigos, coloquen la otra mejilla. Pero aquí cuando habla del ángel de Jehová, no está diciendo amen a sus enemigos, está matando a 185,000 enemigos. Entonces yo no me atrevería a decir mucho que el ángel de Jehová es Jesucristo. Usted tiene que lidiar con esa postura. No me atrevo yo personalmente a hacerlo. Muy bien. Por otro lado. Doctor, entonces, en esta expresión, estamos viendo que los ángeles son poderosos, ¿sí? Son servidores de Dios, pero no son omnipotentes, ¿sí? No, para nada. Muy bien, muy bien. Son inferiores a Dios. Totalmente, ¿sí? Inferiores. Totalmente pero que inferiores. se manifiestan al lado del Señor. De hecho, aquí me pasé un texto, pero ya que mencionas esto, lo voy a leer. El Señor mantiene su superioridad
Y el texto de Job 15:15 dice que ni siquiera de sus santos se fía. Miren lo que dice Job 15:15. Cuando lo pasé dije, no lo voy a leer, pero ahora que mencionas eso, lo leo y adquiere una importancia muy interesante. Job 15:15. Dios en sus santos no confía, ni aun los cielos son puros delante de sus ojos. Esos santos de los que habla ahí obviamente no son el ser humano. Los santos son los kedoshim, de los que hablamos ahora, en los nombres de los ángeles. Los kedoshim, los santos. Ni siquiera de ellos se fía. Entonces, obviamente se mantiene una superioridad de parte de Dios en relación con los ángeles. Muy bien. Hay otros textos que nos hablan de un ser angélico que a veces se le conoce con el nombre del destructor o también el portador de la muerte. Eso depende de la traducción que hayan hecho de eso. Job 33:22. Su alma se acerca al sepulcro y su vida, cuidado, aquí donde dice a los que causan la muerte, se está refiriendo a los ángeles. Sobre todo a un ángel portador de la muerte. Según la Biblia, los que causan la muerte son los ángeles, según el Antiguo Testamento. De hecho, también en el libro en el Salmo 78:49, se habla del famoso, bueno, algunas traducciones lo traducen así, el ángel funesto. Salmo 78:49. Una preguntita, pastor. ¿Los ángeles pueden ejecutar muertes sin el mandato de Dios? No. Mira lo que dice. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Cuidado, un ejército que solamente está compuesto por ángeles destructores. A que los ángeles están puestos para bendición, ¿sí? Nosotros podemos hablar ¿se acuerdan la famosa teología del ángel de la guarda? Sí, eso es cierto. En la Biblia dice que a sus ángeles enviará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Sí. ¿Cuál es el problema acá de la angelología en la teología judía? En la teología judía hay ángeles de fuego, ángeles de agua, de hielo, ángeles para todos y por todos en el Zohar. El problema es que nosotros no tenemos por qué orarle a los ángeles, ni pedirles nada a los ángeles. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener una relación con Dios. Y si a mucho, decirle, Señor, envía a tus ángeles que me guarden en todo camino. ¿Sí ven? Entonces, ¿a quién se le ora? Se le ora a Dios para que Él envíe a sus ángeles. Pero de ninguna manera nuestra oración no puede ser a los ángeles. Ay, Miguel, ay, Gabriel, por favor, colabórenme con esto. No, porque el texto no lo menciona. Ni de sus ángeles se fía. Sí. O sea que entonces, cuando dice que es un mediador, el ángel puede ser un mediador, ¿no se puede traer a nuestro tiempo eso? Sí, por eso. Pero sí, está bien y lo estamos viendo en el texto bíblico, porque es una de las roles de los ángeles, ser mediador. Pero cuidado, eso está bien y tenemos que trabajarlo de esa manera. Lo que reitero y quiero que quede claro en la relación entre los seres humanos con los ángeles y con Dios es que nosotros a los ángeles no le pedimos nada. Y con los ángeles nosotros no tenemos una relación, ¿cierto? Es decir, yo no puedo decir a partir de lo que dije ahorita del ángel de la guarda, estás ahí, ¿no? Mucho ojo, pilas con eso. No. Sencillamente él es un mandado, melajá, un enviado por Dios a cuidarme a mí. Pero no tengo que estar chequeando esos ángeles ahí y tener una relación con ellos y hablar con ellos. Yo hablo con Dios. Dios se comunica con ellos. ¿Sí me hago entender cómo es el asunto? Ojo nosotros porque yo sé que hay una colección como de 7 ángeles que venden y que hay mucha gente que las tiene en la casa y los adoran. U otros dicen, no, yo no los adoro, los tengo ahí como recordatorio, ahí como, pero no, yo no los adoro. Ojo con eso. No tenemos por qué tener imágenes de ángeles, no tenemos por qué, sencillamente yo le digo al Señor, Señor, envía tus ángeles que me guarden en todo camino, como dice tu palabra, ¿ya? Pero mi relación tiene que ser con Dios.
Mi oración tiene que ser a Dios. Mi intimidad tiene que ser con Dios. Él enviará a sus ángeles. Pastor, le hago Uno una podría pregunta. decir entonces que el ángel por sí mismo no tiene voluntad, simplemente hace y obedece lo que Dios le manda hacer. Excelente. Y eso es lo que vemos en el texto de Génesis 6, cuando los hijos de Dios, y que les decía que deberían llamarse los Nefilim, que son los que no guardaron su dignidad, los que rompieron el orden universal establecido. ¿Qué es lo que está pasando en el libro de Génesis? Que hay en el capítulo 6, que para el mundo judío hay tres órdenes del mundo: el espiritual, el humano y digamos, el inframundo, como llamamos, lo que está debajo de este mundo. Y cuando se rompe ese orden establecido por Dios, gravísimo, y eso fue lo que hicieron los ángeles, pertenecían a un mundo espiritual y bajaron al mundo natural, al mundo humano, y ahí se rompió ese orden preestablecido por Dios. Por eso, y es una de las teorías que hay, es que de ellos se habla en el texto de Judas. Otros van a decir, no, esos no son los mismos, son otros. Pero bueno, por lo menos permítanme leer el texto de Judas. Judas capítulo, bueno, tiene solamente un capítulo, y mira lo que dice el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Ya? Y ese mismo texto se repite en Primera de Pedro. Entonces, hablando de esos ángeles que no guardaron su dignidad. Cuando el ángel desobedece a Dios, inmediatamente ya perdió su posibilidad. Ahora, lo que se plantea en cuanto a la angelología es de que, a ver, si eso pasó allá en Génesis, cuando se revelaron estos ángeles, en la actualidad también puede pasar. Se dice que eso sucedió solamente una vez, y en un tiempo que no es nuestro crono, sino que es el kairos, pero que eso no volvió a suceder, que eso sencillamente es parte de un momento en la historia, en la historia de esos seres espirituales, y que ya no tiene más lugar. Eso es lo que se propone al respecto. ¿Listo? Eso para responder a la Pastor, pregunta una pregunta. de Marta. Una, Eloy, sí. una pregunta, pastor. De acuerdo con el ministerio, podríamos decir ministerio, sí. Los ángeles tienen la capacidad de atraer la voluntad de Dios. ¿Tiene la capacidad de qué, perdón? Tienen la capacidad de traer la voluntad de Dios. De traer, sí, es lo que se está viendo con el ángel funesto, con lo que cuando ejecutan el juicio con el censo de David, ¿cierto? Con lo de Sennacherib, pero también por otro lado, no solamente para destrucción y para juicio, sino también para salvación. ¿Salvación en qué sentido? Cuidado, salvación en el sentido de salvación del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el concepto de salvación nunca será, jamás, es un alma siendo librada de un infierno y siendo llevada a un cielo. No, porque en el Antiguo Testamento ese concepto no existe, ¿ya? Pero lo que sí se plantea es el texto, por ejemplo, de Génesis 19, cuando habla de que los ángeles son enviados a salvar a Lot. Entonces, no es solamente para ejecutar juicio, sino también para ejecutar salvación. En ese momento, ese concepto de salvación está ahí. Ser librado de la muerte, ser librado de la destrucción, eso es salvación en el Antiguo Testamento. Uno de los conceptos, ¿no? Entonces, también están para... En Hebreos capítulo 2, versículo 2, la escritura dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces es a partir de allí que yo creo que sí, ¿no? De traer la voluntad de Dios. ¿Hebreos qué, perdón? ¿Hebreos 2 qué? 2.2, Hebreos 2.2. Sí, es que recuerde lo que dijimos ahorita que leímos el texto de Gálatas, ¿se acuerda? Que decía que la ley fue escrita, fue traída por mediación de los ángeles. Obviamente se está refiriendo a eso. Entonces, ¿cuál palabra puede ser la palabra de los ángeles? De ninguna manera puede ser una palabra diferente a la de Dios. No es que Dios dijo,
vamos a hacer esto y esto, y un ángel le está diciendo, no, yo como que voy a cambiar ese mensaje, yo no estoy como muy de acuerdo con eso, y entonces digo algo diferente. No, la palabra de los ángeles es definitivamente la misma palabra del Señor, ¿no? Por eso, mira acá en la diapositiva que la estaba buscando, cuando hablé de que la alianza en el Sinaí se atribuye a la mediación de los ángeles, y está el 19 que fue el que leímos, pero también está el texto de Hebreos 2:2, que el que tú me estás mencionando, y está también el libro el texto de Hechos, Hechos capítulo 7, versículo 53. ¿Qué es lo que dice ese versículo 53? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. A eso es a lo que se refiere. ¿Cuál es la palabra de un ángel? La ley del Señor. No puede ser definitivamente ninguna otra. ¿Sí? Muy bien. Preguntas de los ángeles. Ojo, los ángeles no tienen, por más que estas laminillas que estén así, no tienen alas. No tienen alas. Los ángeles son entonces mediadores entre Dios y el ser humano. Los ángeles son mediadores para ejecutar juicios, son mediadores para dar a conocer su ley, son mediadores también para salvación, ¿cierto? Los ángeles son más sabios que los seres humanos, se cuentan por millones de millones, ¿ya? Millares de millares, dice la Biblia. Eso tenemos. Pastor, y teniendo en cuenta de que muchos escritos de la Biblia, bueno, lo que se postula, ¿no? Fueron copias de otras culturas como la guarítica o otras culturas cananeas, por decir algo. ¿No puede haber sido también el concepto de ángel copiado de otra cultura? Fue copiado, obviamente fue copiado de los egipcios, fue copiado de los babilónicos, fue copiado de los persas. Claro que sí, también fue copiado. De hecho, quiero decirle, y apreciando, aprovechando lo que acabas de decir, otros de los seres que hay ahí son los famosos querubines. Los querubines que ahí están en la diapositiva. Miren la figura de un querubín. ¿Cómo se ha imaginado usted los querubines de la Biblia? Ojo, ¿están viendo la figura de los querubines? Esos querubines son tomados de Babilonia. Son seres híbridos, que esos seres híbridos estaban en los palacios de los reyes o en las puertas de las ciudades, y eran seres muy grandes que los colocaban ahí, y según la creencia de ellos, cuidaban las ciudades de los enemigos y todo ese asunto. Y esos seres, busquemos un momentico en internet otras figuras de querubines. Busque por favor ahí en Google. Pero entonces, pastor, a raíz de eso, a mí me surge como un pequeño dilema, ¿no? Sí. De si entonces es real o sea, los ángeles que se habla en la Biblia, que tienen la relación con Dios. Sí, muy seguramente serán reales, claro que sí. Es que, ¿qué pasa ahí? Y tú estás abordando un tema muy importante. Estás abordando un tema muy importante porque nosotros recordemos que lo que hemos venido diciendo siempre, en Israel no hay nada original. Y cuando digo nada, es nada, honestamente. Todo lo de Israel es copiado, absolutamente todo. La circuncisión, el profetismo, el sacerdocio, el templo, la mediación de la ley, todo eso el Señor ya lo ha tenido con otros pueblos. Ahora, entonces aquí surge una gran problemática. Perdón, como no hay nada original, entonces no habría nada válido. Entonces lo que se está planteando es que se valida que Dios ha estado lidiando con las demás culturas. Es que usualmente cuando nosotros tenemos ese concepto, pensamos que Dios antes de Israel no había hecho nada. Que Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, y cuando Abraham entonces le copia al Señor,
Entonces es como si Abraham está en el punto de partida con Dios. Entonces Dios y Abraham están aquí en el punto de partida y Dios le está diciendo a Abraham, ¿listo Abraham? Listo, salgamos a correr. Entonces a partir de ahora vamos a trabajar en la historia de la humanidad. Perdón, ¿y qué pasó antes? No, antes no, porque antes como no existía Israel, Dios no actuaba. No, eso es falso. Dios ha estado actuando en todas las culturas del mundo. Dios ha estado actuando ahí. Y entonces, Se ha estado moviendo en todas las culturas. Perdón, el decálogo divino ya estaba cuando en Génesis, cuando en el libro del Éxodo 20, a veces la gente piensa que Israel no sabía que era no matar, no adulterar, no robar, sino hasta Génesis, sino hasta el Éxodo 20, perdón. Ellos ya sabían eso porque según eso, el decálogo divino fue dado a Israel en el Éxodo, cuando ellos salen de Egipto, y eso fue más o menos en el 1300 antes de Cristo. Pero en el 1850 el código de Hammurabi ya existía. Y en ese código de Hammurabi estaban contenidas esas leyes. Y no era el único código. Estaba el código hitita, el código sumerio, el código babilónico, egipcio, y en esos códigos estaban todas esas leyes. Entonces, ¿qué tenemos que decir ahí? Obviamente Dios ha estado trabajando con esos otros pueblos. Pastor, una pregunta. Bueno, no. Por Va. ejemplo, hasta hoy en día la gente dice, bueno, que los ángeles con alas, si ellos no tienen alas, se puede saber cómo ellos pueden transportarse o cómo, porque uno siempre ha tenido esa idea, ¿no? Ah, esos ángeles que tienen alas. Porque no tienen esta corporeidad. Los ángeles no tienen esta corporeidad. O sea, ¿qué es lo que nosotros nos detiene de no poder transportarnos y estar sometidos a nuestra temporalidad, a la materialización, a que no podemos traspasar una pared? Esta corporeidad. Pero al no tener esta corporeidad no tenemos ese problema. Ahora, ahí tenemos que pensar si tanto Dios como los ángeles, ojo, tienen cuerpos. Porque cuidado, eso es un asunto gravísimo que nosotros tenemos en la teología cristiana. Muchos cuando el líder dice, cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Piense un momentico en Dios. Listo. Inmediatamente a nuestra mente llega el barbadito de ojos verdes, ¿cierto? Que ese está lejos de ser Dios. O a otros, un anciano con una barba pues, casi hasta el ombligo, de pronto, porque si la Biblia habla del anciano de días, ¿no? Entonces es un anciano. No. Nosotros tenemos que dejar de imaginarnos a Dios y a los seres espirituales con corporeidades, porque no las tienen. Que las puedan tomar en un momento dado, eso es diferente. Y que el Cristo encarnado se representa así como el monito de ojos verdes, que ese no es la fisionomía. Recordemos que ese monito de ojos verdes que nosotros vemos en todos los cuadros era un amante de Miguel Ángel, que él estaba tan enamorado de él que lo dibujó. Y ese fue el rostro que se asumió para representar a Jesucristo. Pero ese no es. Ojo con eso. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta eso. Entonces ahí hay que lidiar y entender que ellos no tienen corporeidades, ¿no? Muy bien. Roland, ¿qué ibas a decir? Pastor, perdone que sea tan intenso, ¿no? A raíz de lo que estaba hablando usted antes de las otras culturas, ¿no? Pues a mí eso es una pregunta algo curiosa que, entonces, esos dioses que esas culturas a los que ellos atribuían o a los que ellos adoraban, entonces, ¿esos dioses eran el Dios de Israel? Tenemos que decir que Dios ha estado detrás de esas otras culturas. Que el nombre del Dios de esas otras culturas no sea el mismo Dios, el nombre del Dios de Israel, pues no hay problema. Es que el mero hecho de que sea de un idioma diferente, pues tiene que, mi nombre es Carlos, uno de mis nombres es Carlos, pero en inglés entonces se recuerde que a los Carlos les dicen Charles. Entonces, ¿se acuerda que le digo de uno de los nombres de Dios es el él? Note la sonoridad fonética con Alá. ¿Sabe cómo se traduce la Biblia al árabe? En el principio, Alá creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué tanto y qué tan único, perdón, es el Dios de Israel al Dios Alá? Ahí tenemos que mirar.
tenemos que empezar diciendo que teológicamente, si nosotros decimos que hay muchos dioses, estamos en un problema. Porque según la teología hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Que las características es que las características que le colocan a esos otros dioses allá, esos son unas características todas diferentes. Las características que se le colocan a Dios son un constructo del ser humano. Es decir, yo le coloco las características a Dios de acuerdo a la necesidad que yo tengo. Si yo necesito un Dios sanador, entonces el Dios para mí es el Dios Rafa. Si necesito un Dios que me ayude contra mis enemigos, es el Dios Sebaot. En fin. Entonces, desde esas perspectivas, también esos otros pueblos han dado características diferentes a esos otros dioses. ¿Ya? ¿Por qué? De acuerdo a sus necesidades. De acuerdo a sus necesidades. Pero a veces de pronto dicen, no, ¿cómo va a ser el mismo Dios, el Dios de los musulmanes, que el Dios de Israel? Si mira el Dios de los musulmanes, mire los musulmanes cómo matan gente y cómo se inmolan y todo ese asunto. Perdón, ahí tendremos que callarnos nosotros. Porque los que más han matado gente en la historia son los cristianos. Cristianismo católico y cristianismo evangélico. Los cristianos son los que más gente han matado. Entonces ahí tendríamos que decir, un momento, vamos a lidiar cómo es que vamos a reconocer tanto al Dios de Israel, como al Dios de los cristianos, como al Dios de los musulmanes, como al Dios de los hinduistas y budistas, como al Dios de nuestros indígenas. Y alguien diría, perdón, pero es que ¿cómo hablar del Dios de los indígenas si ellos adoraban al sol? Ah, pero es que era una época precientífica. Y cuando un indígena salía a mirar, lo más grande que él veía era el sol. Y entonces él dijo, ¿eso es Dios? Pero es una época precientífica, no sabe cómo funciona el mundo. Al igual que el texto bíblico cuando dice, sol detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. Eso científicamente no funciona, pero está en el texto bíblico de esa manera. Porque por más que se detenga el sol y la luna, aún así sigue allá habiendo día y noche. Porque lo que da el día y la noche es el sentido de rotación de la Tierra. Estoy hablando de que en la Biblia también hay algunos aspectos que no son coherentes científicamente o teológicamente, es lo que entienden los pueblos. Entonces eso es un asunto muy, muy delicado. Esto que le estoy diciendo, obviamente, aquí hay tela para cortar y hay discusiones que no las estoy inventando yo, son discusiones que se han dado durante toda la historia de la humanidad. Pastor, y es verdad que es un asunto un tanto delicado, porque esa imagen que se ha tenido de Dios es una imagen muy limitada. Eso es una imagen muy pequeña, conforme a un Dios eterno, ¿no? Reconocer que Dios es como un médico, eso es muy pequeño. Eso es algo muy reducido y bueno, todo lo que se vaya obteniendo conforme a la necesidad, conforme a la crisis, conforme a una circunstancia y hacer de esa circunstancia que Dios es tal. Yo pienso que esa es una idea, esa es una imagen muy limitada conforme a lo que es de Dios. Pienso que hay necesidad de conocer más de ese Dios que es tan grande, que es tan poderoso. Muy bien. Y Karl Barth, que siempre me escuchará hablar de eso porque Karl Barth tiene una hipótesis muy poderosa en la cual se habla de Dios como el totalmente otro. Karl Barth es el mejor teólogo de estos 20 siglos, tanto en el cristianismo católico como en el cristianismo evangélico. Y Karl Barth dice, nosotros los seres humanos terminamos adorando a un ídolo que nosotros mismos hemos construido. Y él dice, ¿por qué? ¿A qué se refiere eso? Y termina diciendo, lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es que todas nuestras imperfecciones, yo soy pecador, Dios debe ser impecable. Yo soy temporal, Dios debe ser eterno. Yo estoy sujeto al tiempo y al espacio, Dios debe estar libre de eso. Dios debe ser omnipresente, omnipotente y omnisciente porque yo no soy ni omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente. Entonces, todas mis limitaciones las colocamos en un ser que no tiene esas limitaciones, lo elevamos a la n potencia y eso es lo que nosotros adoramos como Dios. Y Karl Barth termina diciendo, pero eso no es Dios. Dios es el totalmente otro. Dios es alguien totalmente diferente a quien nosotros adoramos.
Por lo tanto, nosotros terminamos adorando a un ídolo que nosotros mismos hemos construido y no a un Dios, al Dios que es Dios. Pastor, una última preguntita, bueno, intervención. Bueno, usted dice que... Eso sí le gustó a Ronald ahora, pastor. Desde antes de Israel Dios ya venía tratando con otras culturas, ¿no? Después cuando llamó a Abraham, y por ejemplo cuando vino Jesús también, ¿no? Dios ya venía tratando con otras culturas y ahora lo que él dice, ¿no? Que a todos los que en él cree, pues les dio potestad de ser hijo de Dios, o sea que también ya él venía tratando, pero ya viene también una forma de poder, por ejemplo, dice los musulmanes, otras culturas, la forma de poder como llegar en ese camino, ¿no? Con Abraham, por ejemplo, por la fe. Es muy complicado. Eso es muy complicado porque entonces surge una pregunta que tenemos que hacérnosla y que se la hace todo el mundo y que nosotros tenemos que responderla. Perdón, ¿hay posibilidades de salvación entre los musulmanes, entre los hinduistas, entre los budistas o judíos? ¿O solamente entre el cristianismo y el cristianismo evangélico? E incluso muchas concilios, es que qué pena decirlo, pero nuestra ignorancia es fuerte y abusiva, atrevida. Muchos concilios han dicho, la única iglesia que tiene la verdad somos nosotros. Y los únicos que nos vamos a salvar somos nosotros. Eso me parece tan atrevido, y disculpen la expresión, tan ignorante. Perdóneme, si una iglesia o si a usted le dijeron eso alguna vez, lo engañaron. Y lo engañaron de la manera más vil y miserable. Gracias a Dios. Y cuidado. Es un error. Es Si un alguien error. le ha dicho a usted eso, por favor dígale, hola, muéstrame el contrato de exclusividad de Dios con ustedes para salvación. Muéstrame el contrato de exclusividad. ¿Listo? Porque es que Dios no firmó contrato de exclusividad absolutamente con ninguna religión y mucho menos con ninguna denominación. ¿Listo? Pero esto es para seguirlo trabajando. Yo solamente estoy colocando bases, solamente estoy mencionando cositas. Eso hay teólogos que lo han trabajado toda su vida, toda su vida. Los teólogos de las religiones, por ejemplo. Pastor, permítame, pastor. Si un sí. católico, óigame bien, si un católico se ha arrepentido, se ha convertido a Jesús, sigue al Señor como ese Dios verdadero, oiga bien, perseverando, ese católico se salva. Porque hay muchos que creen que solamente son los de tal iglesia, los de tal denominación, concilio. Eso es falso. Totalmente Eso es falso. Totalmente falso. Muchachos, les amo. El Señor les bendiga. Sigamos en esta clase. Es muy interesante lo que viene. Esta clase es muy interesante. Muchísima tela para cortar. El Señor les bendiga. Que estén muy bien. Muchísimos éxitos. Dios les bendiga, pastor. Amén. Bendiciones.